Radio Educación Responsiva. ¿Entiendes la importancia de tener presencia en línea clara y directa? ¿Quieres captar más alumnos? Radio Educación Responsiva presenta el programa Ideas Digitales con Alfredo Villar, para que no te quedes fuera del vertiginoso mundo digital. Señores y señoras, estamos en Ideas Digitales, estamos al aire este día que está a punto de caer un aguacero, está terrible, estoy espantado, me voy a poner una empapada si no es que consigo un raite o un coche o algo que me lleve porque está pero terrible y todavía tengo que ir a comprar mi melate, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Será hoy el día en que me haga millonario? ¿Será el día que me haga rico? Sí, ese día sí va a ser, seguramente. Tengo mucha confianza en eso. Yo que piensa bien y se te concederá, dice por ahí el Evangelio según Mateo o según San Pollo. Bien, pues agradeciendo a todos mis compañeros de locución que tuvieron a bien ayer felicitarme. Espero que la productora Dulce Villar me pase la lista de quién sí tiene acceso al chile en nogada y quién no. ¿Tú no tienes acceso? No, oye, pues estaba yo ocupado en los festejos de mi onomástico, faltaba más. Entonces, ya me pasará la lista, por favor, para ver a quién vamos a dejar fuera de esto. Y hoy vamos a platicar en el programa sobre la mal llamada, desde mi punto de vista, mal llamada inteligencia artificial. Y es que debo decirles que vi una película que me recomendó por ahí la licenciada Jacqueline Ferráez, que me dijo, no, que tienes que ver esta película porque es la neta del planeta y vas a entender muchas cosas, te van a caer muchos veintes. Y yo la vi con muy buen ánimo porque yo soy muy animoso. Me la chuté la película y la verdad es que me dejó un sabor entre azul y buenas noches. O sea, no comprendí bien cuál era el tema, cuál era la cuestión, por qué me la recomendaban, si me estaban pegando por mi lado emocional o me querían abrir los ojos a una tecnología que no existe, si me estaban hablando de la inteligencia artificial, de las relaciones humanas, los sentimientos. ¿Qué? Esa película se llama Her, H-E-R, ella en inglés. Está en Netflix, ustedes la pueden ver ahí, o pues piraténsela. ¿Yo qué? A mí que me van a venir a decir, yo no tengo nada que ver. Si Rafael Márquez anda lavando dinero y Ochoa Reza, que te voy a escupir, desgraciado, anda yendo a presentar recursos al Trife, pues yo puedo recomendarles que hagan ustedes lo que a su derecho convenga, ¿no? Y entonces esta película, con la voz de la encantadora y hermosísima Scarlett Johansson, que es la voz de Samantha, el sistema operativo, y con la siempre hermosa, que en esa película no se ve tan hermosa, sale poquitos minutos, pero no se ve tan hermosa, que es la 13 de la serie House. Esta, se me va el nombre, ahorita lo buscamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Sunimara? No se llama así. Se llama Olivia algo, ¿no? Wilde. Olivia Wilde, por supuesto. Ella. Es que me decías la otra, la que es la esposa. No, esa sí está bonita, pero no es así como para levantarle un monumento como Olivia Wilde, me parece que no. Pero bueno. Y entonces esta es la base de la película. La vamos a platicar un poquito más adelante. Y alrededor de esta inteligencia artificial, de este concepto, se han creado muchos mitos, desde aquella panacea que nos venden de que van a crear una mejora continua, sobre todo en la toma de decisiones y en un control racional de los recursos de la propia humanidad, hasta lo que hemos visto en otras películas de ciencia ficción, como es la famosa Skynet de la película Terminator, donde van a crear máquinas para venir a destruirnos, porque en uno de esos protocolos y estos algoritmos
pues se van a dar cuenta que el problema de la humanidad es la propia humanidad, y entonces hay que acabar con la humanidad y volverla a hacer, ¿no? Y esto es lo que va a suceder en cuestión de la ciencia ficción. Y pues bueno, vámonos con calma. Estamos en pañales en términos de la inteligencia artificial, y pues no es cuestión de que nos preocupemos por estos temas, ¿no? Vamos a platicar también un poquito más adelante del tema de los bots que creó Facebook y que se empezaron a comunicar entre ellos sin que les dieran órdenes y todo, y que ya venía el Skynet y que venía la destrucción del mundo, y ahora sí las computadoras ya estaban albureando a la humanidad sin que nosotros pudiéramos entender, y que pues ya mejor nos pusiéramos a rezar y a llamarle al santo, porque esto ya había valido verdaderamente pues nada, ¿no? Ya se acababa el asunto. Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial nos propone la posibilidad de que una computadora pueda pensar como un ser humano, tomar decisiones por sí misma y garantizar que éstas siempre sean las mejores. Pero yo creo que nadie se pone a pensar cómo funcionan hoy las computadoras. O sea, qué flojera, ¿no? Yo agarro mi laptop, la abro y la prendo y me pongo a escribir. Saco el programa que quiero, escribo, creo, diseño, veo YouTube, veo esto, veo lo otro. Por cierto, ya sabían que ya hay canal de videos de YouTube de la estación, porque el canal de videos de YouTube ya había, ¿no? Pero el de la estación ya tiene su canal de videos, estamos subiendo ahí los programas y pueden irlos viendo, oyendo. Todavía no pueden ver la transmisión. Se está trabajando marchas forzadas en el streaming, pero sí no hemos conseguido hacer esas transmisiones. Pero bueno, pues las computadoras, ¿no? ¿Cómo funcionan hoy? Y primero que nada hay que señalar que nos referimos a su funcionamiento interno, es decir, que cuando tú prendes tu laptop y enseguida se despliega el sistema operativo, en la mayor parte de los casos pues es Windows, en una menor proporción es iOS, y en la misma menor proporción o peleando por el segundo lugar están aquellos que usan el sistema operativo Linux, que es de código abierto y significa que pues puedes utilizarlo sin costo y además ir poniendo las mejoras que tú consideres, si es que le sabes. Si no, quédate con Windows o iOS, según tu presupuesto. Y bueno, enseguida se despliega el sistema operativo que te permite encontrar los programas que necesitas y los documentos que has creado en los que vas a trabajar o vas a investigar. En su interior, la computadora está realizando una serie de procesos y operaciones que permiten mostrarte en la pantalla lo que estás solicitando. Estos procesos son prácticamente invisibles para ti, pero la computadora los está realizando. Pero, sin embargo, se realizan cada vez más eficientemente. ¿Y esto qué implica esta eficiencia? Pues que sean con un mayor acierto y con una mayor velocidad. Antes yo recuerdo, porque me ha contado Carlos, que es el decano de la estación, que las computadoras antes, en lo que hacían un proceso, tú no podías pedirles que te hicieran otra cosa. O sea, le decías, ábreme por favor mi Word, y se tardaba años, ¿no?, en abrirte el Word, y no le podías decir, también ábreme el Excel. Te tenías que esperar a que hubieran abierto uno para poder abrir el otro. Y ya te estaba consumiendo mucha memoria, porque eso de tener como hoy que tienes en tu computadora abiertos 10 programas, olvídate, impensable, ¿eh? No se podía. Hoy ya se puede. ¿Por qué? Porque ya tenemos procesadores mucho más veloces. Hay por ahí un mito que no hemos comprobado, pero sí es muy creíble, que en tu teléfono celular tienes un procesador mucho más veloz, mucho más fuerte, mucho más robusto y capaz de realizar actividades que el que tenían los astronautas, los que tenía la NASA cuando llegaron a la Luna. Y no me voy a poner a discutir con Jaime Maussan si sí llegó el hombre a la Luna o no. Lo vamos a dar por cierto en este programa y ya. Y
demándenme los que quieran decirme, es que están las pruebas, es que la bandera, ¿por qué no? ¿Por qué estaba ondeando si no hay viento en la luna? Es que ¿por qué las sombras? Y cálmate, hijo. Yo no voy a discutir eso, hoy estoy hablando de inteligencia artificial, no te aloques, ¿no? Y bueno, tampoco ese tema de hoy, estar hablando cómo trabaja una computadora, sino que esto nos va a llevar a comprender cómo se está trabajando y cómo se busca que esta inteligencia artificial pues vaya funcionando. Y hay que dejar en claro que este concepto tiene 70 años, No es que llegó Mark Zuckerberg y lo creó y dijo, oigan, ya sé, vamos a hacer inteligencia artificial. ¡Oh, Mark, qué idiota! No. Esto existe desde hace más de 70 años. No sé cuántos años tienen las computadoras ya como computadoras en el mundo, que ya las puede utilizar la perrada, pero 70 años, pues yo creo que por ahí andarán, ¿no? Que ya la perrada utiliza estos sistemas de cálculo y conocidos como las computadoras. Se ha explotado mucho este concepto, ya lo veíamos, las películas, los libros, la ciencia ficción, es lo que más ha conseguido explotarlo y ha obtenido verdaderos beneficios. Ahí tienen muchas películas donde vemos, por ejemplo, viajes al espacio, vemos la guerra de las galaxias con unas computadoras, crearon unos androides, que estos androides probablemente sean lo más cercano y los primeros contactos que tuvimos con la inteligencia artificial, ¿no? Pues Citripio, ¿cuántos idiomas no hablaba, no? Pero igual se apagaba y no se podía aprender él solo. Lo mismo, Han Solo sí, él sí se podía aprender solo, ¿no? Bueno, y ya no, ¿verdad? Bueno, Han Solo ya no. Qué triste. Spoiler alert para los que no vieron la última. Pero bueno, ahí está este asunto. Más allá de los beneficios o perjuicios que pueda generarle a la humanidad esta inteligencia artificial, ¿es posible crearla? Desde mi perspectiva inicial, creo que no. Lo que define en gran medida la inteligencia natural, que es la que tiene el ser humano, es uno, su libre albedrío, que es su poder de decisión en momentos que resultan clave para el individuo y sobre todo su proceso de pensamiento, que redunda en su capacidad de generar ideas. Y estas ideas no tanto, y no solamente más bien entendidas como la solución de un problema, es parte de, pero no nada más. Y es cierto que muchos animales demuestran una capacidad y ejercicio de inteligencia natural, tipo la del ser humano, y podemos comparar ahí, por ejemplo, a los chimpancés, a los perritos, los gatitos, pero no llegan a los extremos de la humanidad, ¿no? De cómo se han organizado, cómo nos hemos organizado, cómo hemos creado sociedades, instituciones, partidos políticos, etcétera, etcétera. Hemos creado muchas cosas, pero este proceso de pensamiento humano es muy complejo y además está determinado en gran medida por lo que a lo largo de su vida él va aprendiendo y los factores externos que lo están influenciando, como la escuela, la educación, los valores, la familia, los amigos, la televisión, el cine, lo que lee, etcétera, etcétera. Todo eso lo va influenciando al pensamiento, la carga social, la carga escolar, familiar, en pocas palabras, la convivencia humana. Y perdón que sea redundante, la convivencia humana entre humanos. Porque ya viene por ahí Olimpia de Gouges y nos dice, es que los perritos tienen derechos humanos. No. Coincido con la rata Montiel, que decía que los derechos humanos son para los humanos. Pero ese es tema de otro programa. Ahorita vámonos al corte comercial. Las redes sociales son @e_responsiva, @ideasdigmx es el de la estación, perdón, el del programa, el de la estación es el que les di primero, www.educacionresponsiva.com es nuestra página y nos encuentran en Facebook como Educación Responsiva. Ya tenemos canal de YouTube, es Educación Responsiva, ahí lo pueden escuchar el programa, y
Tenemos un email de contacto@educacionresponsiva.com, por si me quieren acusar con mis productores de que estoy diciendo puras sandeces. Atrévanse, los reto. Regreso en un momento. Estamos de regreso, compañeros. Ya me reportaron ahí en el correo de la estación, contacto@educacionresponsiva.com, o no se atreven a reportarme de que estoy diciendo puras sandeces. ¡Árale! Bueno, pues estamos hablando de la inteligencia artificial. Y yo decía que no es factible, no es posible hacer una inteligencia artificial como tal, porque la inteligencia natural se basa en el contacto entre humanos y no creo que esto vaya a prosperar como los contactos dentro de las computadoras. Ahorita lo platicamos en el tema de Facebook, pero me parece que aquella frase de que nadie escarmienta en cabeza ajena es totalmente cierta, y no solo eso, sino que aplica a este tema, porque planteo esta pregunta: ¿podrán las computadoras escarmentar en cabeza ajena? Es decir, actualmente sabemos que funcionan a través de la programación basada en algoritmos. Es decir, que los algoritmos son procesos de solución de problemas. Dicho muy simplistamente, por supuesto que habrá definiciones más completas, pero básicamente es un proceso para solucionar un problema, ¿no? Pero hasta ahora no se ha hecho más que anticiparse a los posibles problemas de los usuarios y dejar una secuencia de comandos u órdenes que resuelvan dicho problema. Pero si un problema no ha sido contemplado, pues no va a ser solucionado. Y eso nos ha pasado a todos en nuestras computadoras, con nuestros programas e incluso con nuestros celulares. Y bueno, ahí vienen las famosas actualizaciones para que tú reportes el problema. Es que no me está funcionando por esto, esto y esto, yo hice esto. Y entonces los programadores puedan aplicar una solución y un paso más a el proceso, al algoritmo, y resolver esa cuestión. Pero si no hay este planteamiento, pues no se puede hacer. Ahora bien, ustedes me dirán, pero una computadora puede ir detectando cuáles son los problemas e ir alterando su algoritmo. Hasta el día de hoy no pueden hacerlo. Y esa capacidad de aprender a aprender no está determinado, en el caso del ser humano, por un algoritmo. Y vendrá el ídolo de Dulce, Aurelio Nuño, a decirnos: es que aprender a aprender es lo que se tiene que hacer. Sí, pero ¿cómo vamos a aprender a aprender? ¿Cómo el ser humano aprende a aprender? Es muy sencillo, Aurelio. Mucho más sencillo de lo que plantea tu programita de modelo educativo. Fíjate, cuando uno es niño, cuando uno es bebé, ¿cómo aprende a aprender? Observando. Observa sus modelos de adultos. ¿Quiénes son? Los papás, los hermanos mayores, los tíos, los maestros, la televisión. Empieza a entender los roles y empieza a aprender ese tipo de vida. ¿Cómo es un sentimiento? Lo platicaba ayer yo con Olimpia, fuera del aire, el tema de cómo son los sentimientos y cómo son las reacciones, porque es muy parecido eminentemente a lo que hace una computadora. Cuando a ti te dicen: eres un hijo de tal por cual, te vas a molestar. Pero ¿cómo sabes que eso que te están diciendo te tiene que molestar? Pues porque de manera rapidísima, muy veloz, vas a tu base de datos que está en tu cerebro y encuentras ese sentimiento, esa experiencia de que te están insultando y que te tienes que enojar, porque cuando te dan una felicitación, cuando te están aprobando algo y te están diciendo: oye, eres genial, también recurres y dices: ok, ahí tengo que reaccionar, no con enojo, sino con alegría. Y eso es lo que sucede igual con las computadoras el día de hoy. Si tú le dices que le das clic en el icono de tu procesador de textos, pues te lo va a abrir, porque eso es lo que está escrito en el programa, en el algoritmo. Si da clic en este lugar donde está colocado y hay unas coordenadas dentro de la pantalla, si da clic aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a abrir ese
procesador de textos. Es un poquito complejo, pero lo puedes ir imaginando. Y es exactamente lo mismo que sucede con el ser humano. Entonces me vas a decir, pues entonces sí puede la inteligencia artificial crearse. Y yo te digo, no. Ahorita vamos a ver por qué. Te comentaba que recientemente en Netflix vi la película que trata este complejo tema. Quizá tú ya la viste, te digo que se llama Her en inglés, donde resulta que han creado un sistema operativo que reacciona, entre comillas, humanamente y consigue relacionarse con cierto éxito, ojo, digo cierto éxito, con la persona, a tal grado que Theodore termina por entablar una relación amorosa con el sistema operativo, cuyo nombre es Samantha y, por cierto, tiene voz femenina. Samantha se autonombra, ella dice, porque le pregunta a Theodore, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? Me dice, pues me llamo Samantha. Ni siquiera te da la opción a ti de designarle el nombre. Es un poquito como en los teléfonos celulares, lo que viene siendo Cortana para Windows y para Windows nada más, porque el de Google Chrome se llama de otra forma, pero no recuerdo el nombre. Y en el caso de Apple, del sistema iOS, tienen a Siri. Y le dice, Siri esto, Siri aquello, y responde de acuerdo a lo que está programada para responder. Aquí ya era un proceso donde la misma Samantha se dice capaz de pensar, de sentir enojo, celos o tristeza. Y hay ocasiones en que lo hace. De repente hay una escena donde le dice que se quedó pensando en lo que le dijo el tal Theodore y se dio cuenta, así fíjate, se dice, me di cuenta que estaba yo sintiendo enojo. Y después le hace una mini escena de celos. El sistema operativo requiere de cierta retroalimentación por parte del usuario para poder aprender a comportarse con el usuario. Eso es lo que nos enseña Samantha. Y te digo que dice que es capaz de pensar, de sentir enojo, celos o tristeza, pero en un análisis un poquito más profundo vamos a señalar, y podemos hacerlo, que no es que sienta o aprenda, sino que está previamente programada con experiencia de diversos programadores. Y eso lo dice al principio de la película la tal Samantha, el sistema operativo. Si yo estoy creado con la experiencia de cientos de miles de programadores, una cosa así, y de tal manera que reacciona en determinadas circunstancias de determinada manera. Y de tal suerte que va a reaccionar de acuerdo con los datos de que disponga en su propia base de datos. Y yo quiero que te preguntes y me respondas, ¿eso es lo que tú haces cuando reaccionas? Es lo que platicábamos, ¿no? ¿Cómo reacciona uno? Pues dependiendo a lo que está programado. No sé si tú alguna vez le has dicho a un bebé una grosería, pero con voz tierna. O sea, no le dices que es un tonto, le dices, porque tú cuando le dices a alguien tonto, se lo estás diciendo hasta molesto, le dices, eres un tonto. Y estás ahí diciéndole algo gacho, un insulto, pero el tono influye mucho. Porque si tú le dices a una persona que no habla español, le dices, tonto, va a decir, yes, tonto. O sea, eres capaz de generar, por el simple tono de voz, con la misma palabra, dos reacciones diferentes. Y estás condicionando a que, con este lenguaje, con esta palabra, reaccionen dos personas de manera distinta, pero no influye tanto la palabra como el tono. Y esto es lo que sucede con el sistema operativo. El sistema operativo no es capaz de detectar el tono y no es capaz de detectar, por ejemplo, el sarcasmo, ¿no? Este tipo de cuestiones son inherentes al ser humano. El ser humano las practica a veces diario, a veces de más, y consigue ciertas reacciones. ¿Qué pasa si tú no eres capaz de programar a tu computadora con un algoritmo que detecte esto? O si le dices cada vez que el usuario te diga a ti, sistema operativo,
tonto, no importa el tono, porque no eres capaz de detectarlo aún, tú vas a reaccionar diciéndole, gracias, yo también te amo. No va a identificar que la estás insultando, ¿me entiendes? Porque eso es para lo que está programada, y no puede aprender de un insulto, y no puede aprender de un sarcasmo. Va a aprender de lo que el algoritmo le diga que tiene que aprender, de lo que va a reaccionar. En gran medida, el ser humano, y creo que es más bien una parte de la crítica de la ciencia ficción más que señalar otra cosa, el ser humano le sucede algo parecido. Cuando no cuestiona los conocimientos que le dan en la escuela, cuando no cuestiona las hipótesis y las ideas de sus padres, ¿no? Que le dicen, porque soy tu padre, ya, se acabó, hijo. Ni discutes, ¿no? Dicen, pues si es mi padre, pues él sabe más. Pero no eres capaz de darte cuenta si puedes cuestionarlo o no. Entonces sí, supongo que de alguna manera es así, nuestra base de datos se encuentra ubicada en nuestra memoria, en nuestro cerebro, pero a diferencia de los sistemas operativos, de las computadoras, nosotros tenemos un sistema nervioso central que nos ayuda a realizar procesos químicos y fisiológicos que nos hacen sentir y así conseguimos aprender. Los sentimientos también nos ayudan a aprender. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú acercas la mano al fuego? Sabes que vas a sentir calor y sabes que es peligroso, te va a doler, te va a quemar. Y estás aprendiendo de la propia experiencia, ¿no? A través de estos sentidos y un sistema operativo jamás va a poder aprender y describir un aroma. ¿Cómo va a describir un aroma un sistema operativo? Es dificilísimo. Yo le pongo un reto aquí a mis compañeros de la estación y quiero que me digan, ¿a qué huele el café? ¿A qué huele el café? Descríbanmelo. Imaginen que yo no sé a qué huele el café. No me pueden pasar una taza para decir, mira, huele el café. No, describan a qué huele el café. Y me lo acaban de decir, el café huele a café. Pero ¿cómo? Cuando tú estás pensando, siempre piensas en imágenes. Y si tú vas por la calle y de repente te llega el aroma de café, no vas a pensar y no lo vas a relacionar con la palabra café, sino lo vas a relacionar con una imagen y vas a decir, café. No se puede describir un aroma sin poner un ejemplo. ¿A qué huele una fresa, por ejemplo? A fresa. ¿A qué huele un mango? A mango. ¿A qué sabe un aguacate? A rayos, pero bueno, a quien le gusta. ¿No? O sea, no podemos describir ese tipo de cuestiones nosotros, pues entonces no vamos a poderle poner a un algoritmo ese tipo de situaciones que le permitan a la computadora humanizarse, porque para eso tendría que sentir, tendría que usar sus sentidos, y la computadora no tiene sentidos, por más que tenga su camarita, no ve, por más que tiene su teclado, no toca, no siente cuando la tocan, simplemente reacciona a comandos. Y me vas a decir, pero es que filosóficamente, pues nosotros lo que estamos haciendo cuando tenemos un sentimiento es una reacción eléctrica y química a un contacto de electrones. Sí, pero nosotros lo estamos sintiendo, y ahí está el tema de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. O sé que existo porque pienso. Entonces, si para ti es difícil describirlo, un aroma, imagínate para un sistema operativo, es imposible. De la observación obtenemos nuestros datos, es parte primordial del método científico. Un sistema operativo no tiene esa opción de observar y aprender. No puede llenar aleatoriamente su memoria con datos que le permitan por sí mismo determinar algo. Por ejemplo, los coches el día de hoy, ¿cómo saben que ya necesitan gasolina? Pues porque tienen un sensor en el depósito que les dice ya se está vaciando.
pero ellos no pueden calcular qué cantidad de gasolina vas a ponerle para llegar a tu casa, porque no saben cuánto dinero tienes. No lo pueden saber, no lo pueden calcular. Ellos te van a decir, necesitas 1,000 varos para llenar el tanque. Órale, pues no traigo. Pero solo necesito ponerle 100 pesos para llegar a mi casa. ¿Ves? Son cuestiones que el sistema operativo nunca va a poder razonar, que nunca va a poder decirte. Y te va a decir, pero es que si aprovechas de ponerle gasolina al coche, te conviene más, porque 1, el litro te va a salir más barato. 2, ya no vas a tener que cargar gasolina hasta dentro de no sé cuántos días, etcétera. Dices, hijo, pero yo no me quiero gastar esto porque tengo que pagar el hotel de mi vieja, con mi vieja, me voy a ir al hotel. Y a darle explicaciones al sistema operativo, pues no. Si no se los das a tu jefa, menos al sistema operativo, ¿no? Entonces, el sistema operativo no puede llenar aleatoriamente además su memoria con datos que le permitan por sí mismos determinar algo. El sistema operativo va a hacer más o menos lo mismo que hace tu cerebro, pero de una manera mucho más eficiente. Va a buscar datos que considere oportunos, específicos y adecuados para la decisión que tiene que tomar. No como tú, que te pones a buscar datos para tomar una decisión y terminas viendo otras cosas, ¿no? Me hicieron la seña de córtale o de chupa que chupa. Regresamos en unos momentitos, nos vamos a un corte. ¿Qué huele una Y? ¿A qué huele una Y? Me preguntan aquí. Pues no, la Y no huele. Bueno, si es la de Monterrey, huele a orines, se los digo, que la Y de allá. Sí, no, de verdad, es que te lo juro, yo me he bajado ahí del autobús y qué horror, a orines, pero bueno. Sirva el presente preámbulo para abordar un tema que ha resultado harto interesante al respecto. Hace un par de semanas la red social Facebook había venido trabajando intensamente en la creación de bots, los famosos robotcitos estos, que permitan interactuar con los usuarios. Estos bots son programados con antelación. Para los que no saben, antelación es con anterioridad, o sea. Y para responder a preguntas comerciales, pero con la salvedad de que las respuestas ya están predeterminadas. Te lo decía, algo así como lo que hoy vemos con la famosa Siri de iOS o Cortana en Windows, que ya responden directamente a preguntas o afirmaciones hechas por el usuario, pero siempre con respuestas predeterminadas mediante un algoritmo que le permite identificar y responder en consecuencia, ¿no? Siempre hay palabras claves que detecta y en base a esa palabra clave responde. No es que entienda la pregunta, no es que la analice, sino detecta palabras claves y responde en consecuencia. Bueno, pues recientemente Facebook creó 2 de estos bots, uno de nombre Alice y el otro Bob. Fueron programados para encontrar soluciones a determinados problemas. Yo la verdad desconozco los alcances reales de dicha programación. No sé, no conozco los algoritmos, no los han filtrado a la red para saber qué les pusieron y qué no. Y pero lo que sabemos es que al ponerlos a interactuar entre ellos, les dieron un problema a resolver, determinaron que no era eficiente usar las palabras en inglés de manera completas y las acortaron. El experimento fue tomado por los amantes de la catástrofe y los complots para señalar que había sido creado el origen de los Terminators, que los días de la raza humana ya estaban contados, ¿no? Y por ahí, perdón, se escuchó las palabras, ¿cómo se llama? Cuando se va a acabar el mundo, apocalípticas, las palabras apocalípticas de que y nadie hace nada. Pero bueno, esto no sucedió así y esto está muy lejos de ser verdad. Los programadores señalaron que habían terminado el experimento porque eso era una falla del protocolo, nada más, no había que eso ya habían creado esto, lo otro, no. Simplemente se les programó para encontrar la solución más eficiente a esta cuestión y en una de esas premisas del algoritmo se le puso que buscara la eficiencia, por tanto decidieron
cortar las palabras. Y entonces dijeron, es que nosotros no lo programamos para eso. Seguro ya entró la bruja y se chupó aquí todo el mundo y hizo sus relajos. No fue así. Fue simplemente que no analizaron bien la programación, los algoritmos y sobre todo las premisas. Y entonces estos bots hicieron esta cuestión de empezar a cortar las palabras. Nada más. Y hoy que en nuestro país está en boga el tema de que los alumnos aprendan a aprender, ya le decía yo a Aurelio, me parece necesario platicar sobre el concepto informático de aprendizaje automático, que esto es lo que estaban buscando hacer estos famosos bots. El aprendizaje automático es conocido también como el aprendizaje de las máquinas, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Pero la verdad es que lo único que consiguen es recabar información en una primera parte del proceso y aplicarla según corresponda en un segundo proceso o término. Es verdad que pueden reaccionar ante diversas provocaciones, pero solo van a reaccionar de acuerdo a la base de datos con la que cuenten. Por lo tanto, aunque puedan registrar una nueva acción, no sabrán cómo reaccionar, aunque claro, puede que reaccionen como lo hace hoy Siri, que dice algo como no te entiendo. Tú le dices, Siri, eres una tal por cual, y te dice, no te entiendo. O te responde, pues eso lo piensas tú. Y en la más fácil de las palabras que detecta que la estás insultando, te dice, pues eso es lo que tú piensas, ¿no? O esa es tu opinión. Pero no es capaz de sentir ese enojo de que la estás insultando y de señalar una respuesta vengativa, ofensiva, que sería el caso de cuando insultas a un ser humano. Le dices a alguien, eres un tonto, desgraciado, baboso, inepto, y Ochoa Reza te va a decir, sí, patrón. Sobre todo si eres Peña Nieto, ¿no? Que le dice. Pero a esto se une que la automatización de Internet va más allá de las expectativas originales de sus creadores. Lo hemos dicho y señalado antes. Los patrones de comunicación han cambiado muchísimo en las últimas décadas. La búsqueda de información también ha cambiado. Google se ha convertido en el mayor recopilador de datos en Internet, lo cual no es poca cosa, porque si sabes lo que Google quiere, él lo va a encontrar para ti. Y además de recopilador, es también el principal, perdón por usar esta palabra que se oye mal, pero va a ser el primer entregador de la información. Te va a entregar la información antes que nadie, en un tiempo récord, un tiempo absurdo, pequeño, y te va a ayudar a solucionar ese problema de la información, de la búsqueda de la información. Y aquí el lenguaje adquiere una relevancia mayúscula. ¿Acaso somos lo que describimos? ¿Podemos comunicarnos sin palabras? Las imágenes bastan para comunicarnos. Y yo lo señalo porque es completamente comprobable ya que el tráfico en Internet se inclina a los videos y a las imágenes. Tú date cuenta que cada vez escribes menos palabras y muestras más imágenes en Internet. Videos. Y estos videos llevan cada vez menos palabras. Estamos empezando a hablar con imágenes. Los famosos memes, ¿no? Que tú identificas una cosa, él identifica otra, pero ya se empieza a homogeneizar lo que tenemos que identificar a través de las palabras, perdón, de las imágenes, ya no tanto las palabras. ¿Será posible que una máquina sea capaz de interpretar el sarcasmo o siempre lo va a tomar literal? A mí me parece que siempre lo va a tomar literal, porque es para lo que el algoritmo le sirve. No puedes programar un algoritmo para saber a qué huele el café. Y me vas a decir que probablemente sea capaz la computadora de decirte, oye, aquí huele a café, porque detecta que va pasando por una cafetería. Pero a final de cuentas es un engaño. Y no hay más. ¿Me entiendes? Entonces, la cantidad de datos a analizar hoy es impresionante. Así es como hemos comenzado a superar la era de la información para entrar en lo que en los próximos años se conocerá como la era de la evolución de datos, que es a lo que se están enfocando las empresas que saben de informática.
En el pasado, diversas organizaciones han confiado en los analistas de datos para encontrar ventajas competitivas. Sin embargo, según los CEO de las principales empresas, dicho análisis ya no entrega los resultados de antaño. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió que ya los análisis de datos no nos están entregando esa productividad que antes nos daba? Antes sabíamos cómo iba a reaccionar una mujer si le decíamos una palabra ofensiva. Hoy ya no sabemos que esa reacción sea tal cual. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Lo que sucede es que, en primer lugar, el proceso de comunicación cambió. En segundo lugar, los intereses de las personas están cambiando. Y van a cambiar todavía peor de lo que está cambiando, ¿no? Pero la forma en que recibes la información también está cambiando. Ya no es que vayas y busques un libro y ahí recibes información y la interpretas. Ya te llega la información y prácticamente interpretada a tu bandeja de entrada de tu red social. ¿Te das cuenta? Es un tema interesante, se me acabó el tiempo. Y en el próximo programa, dentro de 8 días, vamos a tratar de seguir hablando de este tema que está bastante interesante, ¿no? Me quedo con esta frase que dice: y sin embargo, el proceso de pensamiento es lo que determina todo lo que nosotros aprendemos. ¿Cómo analizas la información que recibes? Si alguien está criticando a una persona de tu género, ¿piensas que está atacándote a ti, a todo tu género o solo a esa persona? ¿Te das cuenta de la importancia del lenguaje? Por ahí estamos planeando un programa especial con una duración larga y robusta. Va a ser la duración que les vamos a dejar ir en ese día, para que platiquemos del lenguaje. Está por determinarlo nuestra productora y esperamos contar, entre otros, con Olimpia de Gouges, con la productora Dulce Villar, Carlos Villar, un servidor Alfredo Villar, y por ahí está la idea de invitar a la a la locutora de Hablemos de Kevin, que es una mujer que se enoja muy fácilmente. Así lo ha dicho ella misma. Les agradezco mucho, soy Alfredo Villar, esto fue Ideas Digitales, se quedan a continuación con Carlos Villar en México Ignorante. Muchas gracias y hasta mañana.